Bien, hola, buenos días, chicos. Vamos a ver ahora el tema correspondiente a gases, ¿sí? Primero tenemos que diferenciar en los diferentes tipos de estados físicos que existen, ¿ok? Entonces, sólido, tiene un volumen y forma definido. Hay gran fuerza de cohesión y atracción entre sus moléculas. Adoptan una configuración geométrica específica. Vamos a quitarnos el chip que nos dijeron en la secundaria que no tiene movimiento. Eso no es cierto. Sí hay movimiento, pero es mucho menor a los demás estados físicos, ¿sí? Si no, simplemente ve tu cuerpo, ¿ok? Tu cuerpo, pues somos sólidos, yo lo puedo ver, tiene una configuración específica, entonces no puedo decir que no tenemos movimiento. Sí tienen movimiento, pero no es igual que la de un líquido ni la de un gas. Entonces voy a volver a repetir. Tienen un volumen y forma definido. Hay gran fuerza de cohesión y atracción entre sus moléculas. Adoptan una configuración geométrica específica y hay poco movimiento. Líquido. Tienen moderadas fuerzas de cohesión. Hay mayor movimiento que en los sólidos. ¿Sí se fijaron o no? Moderadas fuerzas de cohesión. El volumen es definido. ¿No es cierto, maestra? Claro que sí. Yo puedo tener un envase de 1 litro, pero yo le puedo poner 10 mililitros, 20 mililitros, medio litro o 1 litro. Entonces, por eso el volumen es definido y su forma es según el recipiente que lo contiene. Ahora vamos a hablar del gas, que es el que nos interesa. Maestra, ¿y por qué tenemos que hablar de gases? Recuerden que nuestra unidad 1 era relación, presión, volumen y temperatura. Entonces, ¿a quién le afecta más los cambios de volumen? Pues a los gases, ¿de acuerdo o no? En consideración de los sólidos y los líquidos. Hay mayor movimiento que en el líquido. No tienen forma ni volumen definido. No existen fuerzas de atracción, repulsión ni cohesión, ¿sí? Eso es lo que vimos desde la primaria, la secundaria, en la prepa. Tienen mucho más movimiento que los líquidos, no tienen una forma ni un volumen definido, se dice que es según el recipiente en el que están y no existen fuerzas de atracción, repulsión ni cohesión. Ahora, los gases en realidad se van a dividir en dos, que son estos que tenemos aquí, ideales y reales. Ideales son aquellos que siguen las leyes de los gases. No existen fuerzas ni de atracción ni de repulsión. Y el volumen ocupado por las moléculas gaseosas en relación al volumen total del sistema se considera despreciable. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen del gas es según el recipiente que lo contiene. Eso fue lo que nos enseñaron. ¿Sí? Entonces lo voy a volver a repetir. Son aquellos que siguen las leyes de los gases. No existen fuerzas de atracción, repulsión ni cohesión. Las moléculas están bien separaditas. El volumen ocupado por las moléculas gaseosas en relación al volumen total del sistema es despreciable. Para que las moléculas estén bien separadas, vamos a pensar, ¿tiene que ser presiones altas o bajas? ¿Qué pasa si son mucha presión? Empiezan a chocar. Entonces, por eso este enunciado que sigue es el más importante. Se considera gas ideal a presiones bajas y temperaturas altas. Eso es bien importante, jóvenes, que no lo vuelvan a olvidar. Presión menor o igual a 10 atmósferas. Hay algunos gases que ya en 10 empiezan a ya no funcionar. Hay algunos que todavía aguantan 10 y un poquito más. Entonces lo voy a volver a repetir. Para que las moléculas estén bien separaditas, que no haya ningún choque entre ellas, debe de ser a presiones bajas. Oiga, maestra, pues es que yo no sé cuándo son presiones bajas, maestra. Pues es que, pues a mí me pusieron a calcular todas las constantes termodinámicas y yo no supe si era un gas ideal o real. Bien sencillo. Presiones bajas, ahí está escrito, presiones menores o iguales a 10 atmósferas es un gas ideal.
Por ejemplo, ¿a qué condiciones nos encontramos aquí en Guadalajara? En la costa están a una atmósfera. Nosotros estamos menos de una atmósfera. Entonces, los gases con los que convivimos normalmente son gases ideales, ¿sí? Entonces, voy a volver a leerlo porque esto es muy importante que quede claro. Los gases se dividen en ideales y en reales. Ideales son aquellos que siguen las leyes de los gases. No existen fuerzas de atracción-repulsión. El volumen que ocupan esas moléculas en relación al total se considera despreciable, es decir, toman el volumen del recipiente que los contiene. Para que las moléculas estén bien separadas, es a presiones bajas, ¿sí? ¿Cuáles son presiones bajas menores o igual a 10 atmósferas? O sea, máximo 10. Ahora, ¿cuáles son los gases reales? Fíjense la foto, ¿la están viendo o no? Allí en la imagen yo les puse gases reales. Fíjense bien. No cumplen con las leyes de los gases. Existen fuerzas de atracción-repulsión. El volumen molecular del gas ya es considerable, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza a haber choques? A presiones bajas o altas. Ahora aquí es altas. Entonces, ese enunciado es muy importante. Es un gas real a presiones altas y temperaturas bajas. Presiones ya de 10 en adelante es un gas real. Entonces, no me pregunten en el examen, maestra, me pidieron calcular todas las constantes termodinámicas, pero no me fijé que la presión era 50 atmósferas. Es obvio que es un gas real, muchachos. Eso no es un gas ideal. Tengan mucho cuidado, por favor. Entonces, presiones bajas es ideal. Menores o máximas a 10 es ideal. Más de 10 ya es un gas real, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de las leyes de los gases ideales. Ustedes van a hacer las exposiciones de todas las leyes de los gases. Yo solamente ahorita voy a retomar 3 que yo las necesito, ¿está bien? Pero el repaso ustedes los van a hacer y de las aplicaciones también lo van a hacer en las exposiciones en equipo, ¿ok? Entonces empezamos. Vamos a ver la ley de Boyle porque esa yo la necesito. Boyle estudió, fíjense bien lo que está escrito en el enunciado, a mayor presión aplicada al gas es menor volumen. Sí es cierto, lo empiezo a presionar, disminuye el volumen. A menor presión aplicada al gas, aumenta el volumen, ¿sí? Presión y volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Ustedes esa fórmula la debieron de haber visto en Química General 1 y también en la secundaria y en la prepa, ¿sí? Pero ahora me lo voy a trasladar, no me voy a quedar con ese concepto de Química General 1, sino que ahora me lo voy a llevar a Fisicoquímica 1, ¿sí? Ley de Boyle es bajo proceso isotérmico. ¿Por qué proceso isotérmico? Porque la temperatura estaba constante. Iso es igual o constante. Térmico es temperatura. Entonces, en sí, de lo que ya habíamos visto en la unidad 1, vimos que es el cambio del volumen con respecto a la presión, manteniendo constante ¿a quién? A la temperatura. Eso fue lo que estudió Boyle, es decir, estudió la propiedad extensiva del volumen en función de una intensiva, que es presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudió Boyle? Un proceso isotérmico. Entonces, cuando a mí me dicen proceso isotérmico, yo no me tengo que confundir, ya debo de saber para un gas que esa es la ley de Boyle, ¿sí? Que es el cambio del volumen con respecto a la presión, manteniendo constante la temperatura. Y como podemos ver aquí en la gráfica, al aumentar la presión, disminuye el volumen. Aquí lo estamos viendo. Entonces esas líneas o esas curvas, esa gráfica que se está formando se llaman líneas isotérmicas, también es su nombre. Y ahí lo podemos ver cómo al compactar va disminuyendo su volumen.
Ahora vamos a ver la ley de Charles, porque también la necesito. Él estableció que a mayor temperatura aplicada al gas, ¿sí? Entre más temperatura hay, aumenta la energía cinética de las moléculas, por lo tanto, aumenta su volumen, ¿sí? Volumen y temperatura son magnitudes, ya no ahora inversas, ahora son directamente proporcionales. Entonces lo voy a repetir. Si aumento la temperatura, aumenta el volumen. Y aquí, ¿quién está constante? La presión. Y esta fórmula, la que tú ves aquí, esa es la que tú debiste de haber visto en Química General 1 o en la secundaria y en la prepa. No me voy a quedar allí. Ahora me tengo que ir a Fisicoquímica 1, ¿ok? ¿Qué estudió entonces Charles? Un proceso isobárico. Iso es igual, bárico es presión. Entonces, ¿qué fue lo que estudió Charles? El cambio del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo constante ¿a quién? A la presión. Entonces, él estudió una propiedad extensiva en función de una propiedad intensiva, ¿sí? Entonces, estudió el cambio del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, esta línea que se está formando aquí se llaman líneas isobáricas, ¿sí? Ahora va, ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac estudió un proceso isocórico. ¿Qué quiere decir iso? Igual, córico, volumen. Entonces él en sí que estudió propiedades intensivas. Eso fue lo que él estudió. Estudió el cambio de presión con respecto a la temperatura, manteniendo constante al volumen. Eso fue lo que estudió Gay-Lussac. El cambio de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo constante el volumen. ¿Qué podemos observar? Que al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y por lo tanto aumenta su presión. Entonces, estas líneas que vemos aquí se llaman ahora líneas isocóricas, ¿sí? Yo las puedo correlacionar. Ay, maestra, híjole, ¿y esto qué? Es la obtención de la ley de los gases ideales. Según Boyle, acabamos de ver que él estudió el volumen con respecto a la presión, manteniendo constante la temperatura y dijimos que era inversamente proporcional. Entonces, esta es su fórmula. Si derivamos este volumen con respecto a la presión, la presión la observamos que está en el denominador. Entonces, al pasar hacia arriba pasa negativa y ya vimos la derivada de x a la n es n, que en este caso es menos 1, por x por n a la menos 1. Menos 1 y menos 1 me da menos 2. Por eso, la derivada del volumen con respecto a la presión manteniendo constante la temperatura es igual a esta fórmula. Maestra, ¿qué significa KT? A una constante, cuando la propiedad de la temperatura está constante. Eso quiere decir. Ahora, ¿qué estudió Charles? El cambio del volumen con respecto ahora a la temperatura. ¿Y quién mantuvo constante? A la presión. Por eso aquí es Kp. Mientras que Boyle es Kt, porque la que está constante es la temperatura, aquí es Kp, porque la que está constante es la presión. Y él ya no dijo inversamente, él dijo directamente es proporcional. Entonces, la T está arriba, ¿sí la observan o no? Entonces, aplicando la derivación 1 menos 1, aquí está la fórmula otra vez, 1 menos 1 es 0.
¿De acuerdo, no? Cualquier número elevado a la 0 es 1, por eso nos queda que la derivada del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión, es igual a la K. La Kp no es la constante que vistes en química 2, no, es una constante donde la presión, la variable presión está constante, ¿sí? Si lo reemplazamos en la fórmula que está aquí, nos va a quedar esto de aquí, ¿sí? Ya las dos derivaciones ya las pusimos. Esta es la de la derivada del volumen con respecto a la temperatura y esta es la derivada del volumen con respecto, una es con respecto a la presión, que es esta de aquí, y esta es con respecto a la temperatura. Ya me quedó aquí la derivada del volumen, ¿cierto? Y ya que Kt, si yo la veo en la fórmula de Boyle, esta P está dividiendo, pasa multiplicando, Kt es igual a presión por volumen. Si veo aquí en la fórmula de Charles, despéjate Kp, esta T está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿ok? Entonces, voy a quitar las constantes, voy a quitar la que llamamos Kt y la que llamamos Kp, ¿de acuerdo? Y entonces al quitarlas, fíjense cómo se transforma, que la derivada del volumen es igual a esto más esto, ¿sí? Y entonces ya de aquí, si yo divido todo entre el volumen, voy a dividirlo y luego me lo integro, la derivada de U, la integral de du sobre U va a ser igual a menos la integral de dp sobre p más la integral de dt sobre t. Entonces, si ya divido todo entre volumen y entre presión y entre temperatura, voy a obtener que son la integral de du sobre u, son logaritmos. Entonces, cada una de estas se transforma en logaritmo. Logaritmo de volumen es igual a menos logaritmo de presión más logaritmo de temperatura más el logaritmo de C si lo hacemos por integración indefinida, que es lo que Vidales nos había dicho en las clases presenciales, ¿de acuerdo o no? Cuando yo lo hago por integración indefinida, no le pongo límites, tiene que aparecer la C. Entonces voy a retomar otra vez. Teníamos esta fórmula y entonces aquí lo que vamos a hacer para que se pueda eliminar estos volúmenes es dividir entre volumen todos los términos. Y entonces el primer término va a quedar dV entre V. Esta V entre la V se van a eliminar, por eso me queda dP sobre P, pero con signo negativo. Y esta V se va a eliminar con la V con la que dividimos y me queda dt sobre T. Y ahora sí me los integro. Y si observan, todos los términos es la misma integración. La integral de du sobre u es logaritmo neperiano. Por eso en todas aparece el logaritmo neperiano. Y como lo hago por integración indefinida, aparece el logaritmo de c. De aquí voy a utilizar las leyes de los logaritmos. Resta de logaritmos es división. Por eso estos dos logaritmos se suman, que es el de la temperatura y el de la constante, y se dividen entre la presión. Y ahora sí ya puedo eliminar los logaritmos. ¿Y qué nos queda? Que volumen es igual a temperatura por la constante entre la presión. Despéjate de aquí la constante, dividiendo presión pasa multiplicando, entonces la constante va a ser igual a presión por volumen entre T. Y esta es la fórmula que tú vistes o debistes de haber visto en Química General 1. No todo está constante. Las otras leyes que ya vimos, algo estaba constante, ya fuera la temperatura, el volumen o la presión. Pero aquí ya no, nada está constante, todo está cambiando. Entonces, esta es la fórmula cuando todo está cambiando. Pero en realidad, si yo en vez de dejarla como C, como aprendimos en las matemáticas, la cambio por R, aparece la fórmula que tuviste en Química General 1, como que pavo es igual a ratón, o sea,
Presión por volumen es igual a los moles por la R y por la T, que si lo haces con volumen molar, o sea, el volumen en un mol, es presión por volumen molar es igual a RT. Se oye un poco complejo, no me gusta explicar cómo se obtienen las fórmulas, pero en este caso era necesario para ver cómo se obtenía la ley general de los gases y la ley de los gases cuando todo está cambiando, no hay ningún proceso ISO, ¿sí? Otra forma es esta, que es una forma más sencilla de ver cómo se correlacionan estas leyes, ¿sí? Esta es la ley de Boyle, que habíamos dicho que era proceso isotérmico, ¿ok? Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Esa es la que tú vistes en química 1 y en tu secundaria y prepa. La ley de Charles era cuando era proceso isobárico, ¿sí? Que era volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. También tuviste la ley de Gay-Lussac, que es cuando es proceso isocórico, y ahí te están poniendo los ejemplos, si los ves o no los ves, ¿sí? Por ejemplo, vemos cómo la ley de Boyle, un ejemplo es para inflar las llantas, ¿de acuerdo o no? Y la ley de Charles, pues lo podemos ver en la aplicación en los globos aerostáticos, ¿sí? Se aumenta la temperatura, aumenta el volumen y el globo sube, ¿sí? Y la ley de Gay-Lussac, pues es un proceso isocórico como es en el de la olla Presto que utiliza tu mamá. Al ser el volumen constante, al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Y entonces esta es la fórmula que tú vistes de Gay-Lussac, que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Si las combinas, esa ley combinada es exactamente la misma que yo te enseñé acá. Es exactamente la misma ley combinada, no hay diferencia, ¿sí? La parte superior es la ley de Boyle, volumen entre temperatura es la ley de Charles, presión entre temperatura es la ley de Gay-Lussac. Entonces, combinada, esa es otra forma más sencilla de verla sin haber visto físico-química, que es cuando todo está cambiando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se obtiene la densidad y la masa molecular de un gas ideal. Ya habías visto tú en Química General 1 que pavo es igual a ratón, es decir, presión por volumen es igual a moles por R por T. Y si recuerdas moles, que ya no se debe de usar la N, pero bueno, lo seguimos haciendo, mal nombrado, ya sabemos que nada más es moles. Moles es igual a la masa en gramos entre la masa molecular. Y si recordamos que es densidad, densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, si sustituimos lo que es moles en esta fórmula de aquí arriba, me queda esta. Presión por volumen es igual a masa entre masa molecular, que eso era moles, por R por T. Y ahora, esta masa molecular está dividiendo, la paso hacia el otro lado multiplicando y me queda que presión por volumen por masa molecular es igual a la masa por R por T. Ya de aquí yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, voy a despejar masa molecular. Si despejo masa molecular, presión y volumen están multiplicando, pasan dividiendo. Aquí está ya una fórmula para obtener masa molecular. Masa molecular es igual a la masa en gramos por la R por la T entre presión por volumen. Pero si recordamos que es densidad, densidad es masa sobre volumen. Entonces, aquí está masa y aquí está volumen del lado contrario. Aquí estaba multiplicando el volumen, lo paso dividiendo. Y entonces digo, presión por masa molecular es igual a la división de masa sobre volumen, que eso que es densidad por R por T. Y entonces ya de aquí, de esta fórmula que acabo de explicar, que presión por masa molecular es igual a densidad por RT, yo ya puedo despejar masa molecular. Está multiplicando la P, pasa dividiendo. O está multiplicando RT, pasan dividiendo. Y entonces ahora sí,
Masa molecular es igual a densidad por R por T entre presión, o la otra fórmula es la que ya habíamos visto, que masa molecular es masa por R por T entre presión por volumen. Y la de densidad, pues es masa molecular por presión entre RT, ¿sí? Ahora, también se puede determinar la masa molecular de un gas a través del método gráfico, ¿sí? Vamos a retomar la que estaba aquí escrita. Aquí está, la podemos ver en la parte inferior. Dijimos ahorita, la acabamos de ver, que densidad es igual a masa molecular por presión entre RT. La acabamos de ver, aquí está. Entonces le vamos a seguir. Y entonces aquí la puse acá arriba y podemos reacomodar los términos, ¿sí? Y entonces yo puedo decir que masa molecular es igual a densidad entre presión por R por T, y si densidad entre presión es el intercepto, déjenme regreso para que quede más claro, aquí está, miren, véanla. Masa molecular es igual a densidad por R por T entre presión. Aquí está, tal cual. Masa molecular es esta que está aquí en medio. Masa molecular es igual a densidad por R por T entre presión. Entonces, si yo tomo densidad entre presión y lo tomo como un intercepto y lo multiplico por RT, puedo obtener la masa molecular, que es esto que está aquí escrito. Masa molecular es igual a densidad entre presión por RT, y si densidad entre presión es el intercepto, entonces si se grafica densidad sobre presión en el eje de las Y contra presión en el eje de las X, voy a obtener esta gráfica aquí que está en azul. Ya que obtuve esa gráfica, voy a utilizar una regla, es decir, con algo que esté derecho, y lo voy a llevar hacia el eje de las Y, en donde lo cruce. A eso se le llama intercepto. Entonces, masa molecular va a ser igual a ese intercepto por R y por T. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ya me confundí. Primero tengo que realizar la división de densidad entre presión de cada uno de los datos que me den. Y esa va a ser mi Y, si lo observan aquí en la gráfica. Esa es mi Y. ¿Y qué va a ser tu X? Tu presión. Entonces, lo primero que tienes que realizar es la gráfica densidad entre presión para Y contra la presión, que es X. Ya que hiciste tu gráfica, que va a ser esta en azul, vas a extrapolar hasta el eje de las X con algo que esté derecho, es decir, hasta donde la cruce. Y a eso se le llama intercepto. Y entonces ahora sí aplicas la fórmula que está aquí. Masa molecular es igual a intercepto por R por T. Entonces, ya extrapolaste, obtuviste el intercepto. Ese intercepto lo vas a multiplicar por R y por T para que puedas obtener la masa molecular del gas de forma gráfica. Para eso es muy importante que mínimo utilicen papel cuadriculado, muchachos. O también, si saben hacer regresión lineal, pueden meter como X densidad entre presión y como Y presión y obtener el intercepto, que es lo que ustedes le llamaban la B de la regresión lineal, y a final de cuentas nos tiene que dar exactamente lo mismo. Claro que no nos va a dar el mismo número porque va a depender de qué tan bien hecha esté su gráfica. Si su gráfica no está muy bien hecha, pues sí va a haber una poca de diferencia en los dígitos entre lo que calculas con la calculadora a lo que vas a calcular con la gráfica, ¿sí? Entonces, sí quedó claro la teoría. Esta teoría, no se desesperen, solamente es la teoría que se ocupa para ver gases ideales. En nuestra próxima sesión vamos a ver ejercicios, ahora sí, del cálculo de masa molecular, densidades y la obtención método gráfico de masas moleculares.